Hola, buen día. Entonces hoy vamos a empezar con el tema 4 de operaciones industriales, que corresponde a aquellas operaciones donde ocurre una separación basada en la transferencia de materia. En particular vamos a ver los procesos de destilación. Para este capítulo recomendamos la siguiente bibliografía. Como siempre, el Jan Koplis, como ustedes ya saben, siempre lo tomamos como libro de referencia para esta materia. El McCabe, que es la versión anterior del Jan Koplis, casi todos los contenidos del McCabe están también en el Jan Koplis, inclusive con los mismos ejemplos. Y en este caso particular vamos a tomar el Henley, que tiene las operaciones de separación por etapa en equilibrio en ingeniería química, el Preival y el Daugherty. En el Daugherty es un libro que tenemos en la cátedra. Vamos a ver si ahora durante este receso podemos acercárselos, aunque sea una fotocopia de los primeros capítulos, donde pueden obtener información general sobre los coeficientes de actividad para la destilación, ¿sí? Para que puedan hacer los cálculos en la parte práctica. Con respecto a los conocimientos previos, para empezar este tema, nos gustaría que repasen de sus carpetas de termodinámica cómo eran los formatos de representación del equilibrio vapor-líquido para mezclas binarias y también cómo es la representación del equilibrio en diagramas ternarios, ¿sí? Por favor, revisen de sus carpetas de termo estas cosas para que puedan avanzar mejor en la parte práctica de esta unidad. Las operaciones controladas por transferencia de materia, que son las que vamos a estudiar en este capítulo, tienen como particularidad que presentan dos fases que están en contacto y donde las fases no se encuentran en equilibrio. Si las fases estuvieran en equilibrio, entonces no habría transferencia, pero en este caso estamos aprovechando que está fuera del equilibrio para transferir desde una fase a la otra. El objetivo general de este tipo de procesos es separar uno de los componentes de una fase mediante la acción o la presencia de otra fase en contacto con ella. Los conceptos básicos que tienen que recordar de termodinámica para el cálculo de equilibrio de una fase, tienen que acordarse que hay tres condiciones de equilibrio. Las temperaturas tienen que ser las mismas, las presiones tienen que ser las mismas y el potencial químico en cada una de las fases tiene que ser la misma para cada uno de los componentes. Esto matemáticamente lo vamos a escribir como que la temperatura en la fase vapor tiene que ser igual a la temperatura en la fase líquida y tiene que ser igual a la temperatura en la fase sólida si coexistieran las tres fases. También la presión de vapor, la presión en la fase vapor tiene que ser igual a la presión en la fase líquida y tiene que ser igual a la presión en la fase sólida si también tenemos equilibrio entre los tres estados. Y por último, el potencial químico de la sustancia J en la fase vapor tiene que ser igual al potencial químico de la sustancia J en la fase líquida e igual al potencial químico de la sustancia J en la fase sólida, con J variando desde 1 hasta el número de componentes que haya presente en cada una de las fases. Para una situación particular, podemos pensar que el potencial químico lo podemos escribir como una relación con la fugacidad. Igual, entonces decimos que el potencial químico es la constante R por la temperatura en unidades absolutas multiplicado por la fugacidad más un potencial, un término de generación. Pero como no estamos con generación, sino simplemente estamos en procesos operativos físicos, de este término, el término de generación no ocurre y tenemos solo el primer término de esta igualdad. Por lo tanto, si la fugacidad se define como que el límite de la fugacidad del punto de la sustancia J es igual a la presión parcial de la sustancia J cuando la presión tiende a 0, entonces el término de igualdades del potencial químico lo podríamos escribir en función de las jugosidades.
las presiones P sub J son las presiones parciales del componente y la P es la presión total del sistema, ya sea la fase sólida, la fase líquida o la fase gaseosa, donde I sub J es la fracción molar de J en la fase líquida. Si trabajamos un poco más con las fugacidades, entonces podemos plantear que la tercera restricción para el equilibrio, además de que sean iguales las presiones y que sean iguales las temperaturas, es que las fugacidades sean iguales. Para la fugacidad de la fase líquida, el F sub JL lo podemos escribir como la presión parcial de la sustancia pura a esa temperatura, la presión parcial de la sustancia pura, multiplicado por la fracción molar de la sustancia dentro de la fase por un coeficiente gamma, que es el coeficiente de actividad de la sustancia J en la fase líquida, que va a depender tanto de la composición como de la temperatura. En el caso de la fase vapor, la fugacidad de la sustancia J en la fase vapor va a ser igual a la presión total por la composición en la fase vapor. Entonces, igualando este término que representaba la fugacidad de la fase líquida con este término que representa la fugacidad en la fase vapor, tenemos la ecuación que nos permite vincular la fracción molar de la fase líquida con la fracción molar en la fase vapor a través de la presión al estado puro y la presión total. Si las moléculas son similares y no hay ni atracción ni repulsión entre ellas, que es cuando consideramos que se comportan como sustancias ideales, como mezclas ideales, tenemos la conocida ley de Raoult, que nos representa que la presión total por la fracción molar en la fase gaseosa tiene que ser igual a la presión de la sustancia, a la presión de vapor de la sustancia pura por la fracción en la fase líquida. Este tipo de ecuaciones la podemos ver representadas en este diagrama, donde nosotros tenemos en el eje X la temperatura, en el eje Y la presión, y tenemos las curvas de equilibrio que corresponden al equilibrio entre las distintas fases. ¿Se acuerdan que esto lo vieron en termodinámica? Esta curva de abajo está representando el equilibrio entre el vapor y el sólido. Esta curva, que es casi recta en este diagrama, es la representación del equilibrio entre el vapor y el líquido, y en la parte de arriba tenemos la representación del equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida. La curva que nosotros estaríamos analizando, por ejemplo, a través de la ley de Raoult, es la que va comprendida entre el punto triple, donde coexisten las tres fases, y el punto crítico, donde desaparece la interfase entre la fase líquida y la fase de vapor, y estamos trabajando en la parte superior con la fase de estado gaseoso. Bueno, esa misma representación, este pedacito que va entre el punto crítico, entre el punto triple y el punto crítico, lo podemos representar en este diagrama entre el punto triple y el punto crítico. Y por ejemplo, acá está representado, si fuera el agua, nosotros tendríamos para la presión de una atmósfera, el punto de ebullición normal serían 100 grados centígrados, ¿sí? Este tipo de curva, fíjense que tiene una determinada curvatura, la podríamos escribir también, en vez de presión en función de temperatura, logaritmo de la presión con respecto a 1 sobre T, y nos quedarían líneas rectas, que son las que están representadas por lo que se denomina ecuación de Antoine, que representa la presión de saturación de las sustancias puras en función de la temperatura, pero a través de curvas logarítmicas. Cada una de estas rectas que ustedes ven graficadas corresponden a unas sustancias diferentes, ¿sí? Y cada una de ellas tiene un punto de ebullición menor con respecto a la otra. Esa misma representación está dada acá como una carta de presiones de vapor, de saturación de cada una de las sustancias, y ustedes deberían entrar, por ejemplo, acá con la presión, del otro lado con la
temperatura, trazan una recta y en el punto donde cortan para cada una de las sustancias encontrarían la presión de saturación de esa sustancia en esta condición de presión y temperatura que ustedes encontraron. Bueno, una de las preguntas que les hacíamos al comienzo para que ustedes repasen de termodinámica era cómo se podía representar el equilibrio para una mezcla binaria. El equilibrio se puede representar por diagramas TXY, por diagramas PXY o por diagramas XY directamente a temperatura constante y a una presión a presión constante y a una temperatura como variable, como parámetro. Fíjense entonces, acá tenemos, supongan que empezamos con un punto acá abajo, tenemos una mezcla que se encuentra líquida al 40% de hexano. Fíjense, tenemos hexano y heptano. En general, la gráfica se hace en función del componente más liviano. Supongamos que está al 40% en hexano y comienzo a calentarla. Si estoy calentando, me estoy moviendo en forma vertical, aumentando la temperatura, hasta que en este primer puntito que ustedes observan de la curva que está trazada con azul, aparece la primera burbuja de vapor. Esa burbuja de vapor va a tener como concentración, moviéndome sobre una horizontal, va a tener como concentración un poco menos del 60% de hexano y el resto de heptano. A medida que voy subiendo, se va generando, eso si quieren lo podemos ver en la gráfica que sigue. Acá se formó la primera burbuja. En el próximo punto vamos a tener el líquido con esta concentración y el vapor con esta concentración, y cuando llegamos al punto superior desaparece la última gota de líquido y todo lo demás ya es vapor, y tienen como esa gotita de líquido que quedaba tiene esta concentración y todo el vapor ya tiene el 40% como lo habíamos comenzado. Por lo tanto, esta curva de abajo, cuando el diagrama es TXY, se denomina punto de burbuja, porque es donde aparece la primera burbuja de vapor, y la curva de arriba, cuando desaparece la última gota de líquido, se llama curva de Rossi. Esto es repaso de lo que ustedes vieron en termodinámica, ¿no es cierto? Bueno, podríamos haber hecho fíjense que en este diagrama estamos variando la temperatura en función de la composición a presión constante. En este otro, el que está al costado, tenemos la variación de la presión en función de XY a temperatura constante. Y en el tercero tenemos la presión es constante, variamos X en función de Y y vemos la temperatura como parámetro en la curva que está acá. Para lo que nosotros vamos a analizar en esta unidad, por ahora les hago que bien este esquema. Este es el que vamos a utilizar para cálculo de las torres de destilación a través del método de Mackay-Thiele, y luego vamos a ver las gráficas de entalpía composición para el cálculo de las torres a través del método de Ponchon-Savary. Bueno, ustedes también se deben acordar de la regla de la palanca para saber cuánta masa corresponde a cada una de las fases, ¿sí? Recuerden, si esta es la fase gaseosa, el segmento FE representa la porción de masa del punto G, y el segmento EG representa la porción de masa del punto E. ¿Sí? Eso lo hacíamos con la regla de la palanca. ¿Qué pasa cuando las mezclas no son completamente, lo que habíamos visto hasta recién eran para mezclas completamente miscibles, pero podemos tener algunas mezclas donde exista alguna correlación entre el líquido, la fase liviana y la fase pesada? Entonces, en ese punto, fíjense, la curva que está con el trazo lleno corresponde a mezclas totalmente miscibles. Pero cuando empieza a haber una atracción o una reacción
o un rechazo entre las partículas de las distintas sustancias presentes, podemos llegar a tener estas variaciones, ¿sí?, en las curvas de equilibrio X y Y, ¿sí? Esta variación puede ser tan grande que inclusive pasen para el otro lado de esta recta auxiliar que hemos trazado como X igual a Y, ¿sí? En ese caso hablamos de que estas mezclas presentan azeótropos. No sé si ustedes recuerdan eso. Por ejemplo, para este diagrama, estas curvas que están trazadas con líneas más suaves, esta de repulsión y esta de atracción, las podemos graficar en un diagrama XY. Por ejemplo, para acetona y agua, ustedes observan que la curva no es pareja, ¿sí? Hay una relación diferenciada para la acetona con el agua en la zona de baja concentración y de la de alta concentración. Estos mismos datos representados en un diagrama XY los podemos observar también cómo quedan en un diagrama TXY, donde acuérdense que la curva de abajo era la curva de burbuja y la curva de arriba era la curva de rocío. Como les contaba, existen algunas sustancias donde esta atracción o repulsión que existe entre las partículas, en este caso acetona y agua, puede ser extrema y pasar por debajo, o sea, pasar de estar por encima de la recta X igual a Y para abajo, y este punto donde cruza denominamos el punto azeotrópico. Este estaría representado en el diagrama XY, y en este estamos en TXY y observamos el punto azeotrópico, cómo se unen las curvas de rocío con las curvas de burbuja. Este tipo de mezclas donde ocurren los puntos azeotrópicos son complicados porque no podríamos hacer destilación. Podemos destilar de este lado de la curva y de este lado de la curva, pero no podemos pasar de un lado para el otro, porque justamente vamos a ver más adelante que la fuerza impulsora para la destilación es el coeficiente de actividad que tengo en este punto, y en este punto son iguales, entonces no tengo volatilidad como para poder hacer la destilación. Bueno, ustedes habían visto que en los equilibrios líquido-vapor podríamos tener azeótropos de máxima o azeótropos de mínima, los cuales en sus diagramas XY representados quedan como los que tienen en estas imágenes, ¿sí? Esto es solo para que ustedes recuerden de qué era lo que estaba pasando en termodinámica, ¿sí? Acá tienen otra situación de un azeótropo de máxima, cómo queda su representación en un TXY y en un XY, pero acuérdense que cuando estemos destilando no vamos a poder pasar de un lado al otro del punto azeotrópico. Bueno, para las mezclas, los coeficientes de actividad de las mezclas binarias están representadas por los coeficientes gamma 1 y gamma 2. Si la mezcla es ideal, gamma 1 y gamma 2 son iguales a 1, y se utilizan directamente las ecuaciones de Dalton o de Raoult, que son las que ustedes observan en este cuadrito naranja que tienen acá. La presión total por la fracción molar de la sustancia 1 en la fase gaseosa es igual a la presión de saturación de la sustancia 1 por el X1 en la fase líquida, cuando gamma es igual a 1. Y lo mismo podemos plantear para la otra sustancia. Acuérdense, estamos hablando de mezclas binarias, entonces tenemos solo dos componentes, el componente 1 y el componente 2. Si las mezclas son reales, o sea, no son ideales, por lo tanto gamma 1 y gamma 2 son diferentes a 1, vamos a tener que escribirlas incluyendo el gamma 1 y el gamma 2, y las ecuaciones con las cuales calculamos el gamma 1 y gamma 2 son las que yo les comentaba, que están recopiladas en el Daguerre-Malone. Tenemos ecuaciones que representan cómo varía gamma 1 y gamma 2 en función de algunos parámetros, ¿sí? Estas ecuaciones están en el Daguerre, las podríamos sacar de ahí. Cuando ustedes, esto les va a servir sobre todo cuando tengamos que hacer los primeros ejercicios de cálculo de equilibrio, pero
generalmente cuando ya estamos trabajando en destilación, trabajamos directamente con valores de alfa. Ya vamos a hablar de qué es el alfa. Aparece entonces un valor que se llama volatilidad relativa, que es la que va a dirigir los procesos de destilación. Se define el valor de la constante de equilibrio K sub I y volatilidad relativa de acuerdo a los siguientes términos. La constante de equilibrio K sub I es la fracción molar de I en la fase vapor sobre la fracción molar de I en la fase líquida. Fíjense que si el K es igual a 1, es porque estamos en un punto azeotrópico, por ejemplo, tenemos la misma concentración en la fase líquida que en la fase vapor. Estamos en equilibrio, no en azeótropo, sino que estamos igual repartidos en las dos fases, ¿sí? Entonces sería difícil hacer la separación en este caso. Cuando también se define entonces la volatilidad relativa de un componente como el alfa y J, que es el K sub I sobre el K sub J. Entonces tenemos para una mezcla binaria sería el alfa de 1 con respecto a 2 sería el K1 sobre el K2. Si fuera una mezcla ternaria sería el alfa 1 con respecto a 2 y el alfa 1 con respecto a 3 y así sucesivamente un alfa para cada par de sustancias, ¿sí? Lo que nosotros vamos a resolver en nuestros ejercicios son mezclas binarias y vamos a ver que los procedimientos son similares cuando tenemos mezclas multicomponentes, pero nosotros nos vamos a dedicar al cálculo solamente de los procesos binarios. Si la volatilidad relativa es muy alta, o sea que alfa y J es mucho mayor que 1, entonces quiere decir que el componente I tiene mucha mayor tendencia que el componente J a estar en la fase gaseosa. Entonces va a ser muy fácil hacer la separación entre el volátil y el no volátil. En cambio, si el alfa es igual a 1, entonces tienen la misma tendencia de estar en la fase líquida que en la fase gaseosa cualquiera de los dos componentes y va a ser mucho más difícil separarlas por el medio de destilación. En el caso que la destilación no funcionara para separar, como en el caso de la volatilidad relativa, podemos hacer uso de otro tipo de separaciones como puede ser la extracción líquido-líquido. Bueno, trabajando matemáticamente con estos modelos, vamos a encontrar que si el alfa es constante, la ecuación que me relaciona la composición de la fase gaseosa con la fase líquida en una mezcla binaria está dada por el recuadro que está acá en naranja, y igual a la volatilidad relativa por X sobre 1 más alfa menos 1 por X. Y si alfa no es constante, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener algunos modelos matemáticos como por ejemplo este que presentan en el Daguerre-Malone. Si ustedes observan, la primera parte es muy similar a la de alfa constante, pero tiene un término como que depende de otro parámetro B que está tabulado en el Daguerre-Malone. Cuando nosotros lo vemos, entonces tenemos que la composición en la fase gaseosa es igual al alfa 1,2 por la composición en la fase líquida sobre 1 más x1 por alfa menos 1. ¿Sí? Esta sería la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Lo que sería interesante también es que ustedes, como un ejercicio matemático, despejen, acá tienen y en función de x, despejen x en función de y. Acá tienen, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo se hacen los cálculos, de cómo se trazan las curvas de la temperatura en función de XY y de Y en función de X para algunas sustancias, en este caso para hexano y etano, que pueden ser algunos ejercicios que tengan en la práctica. En este otro caso, cómo les quedarían las gráficas cuando el gamma no es igual a 1, en el anterior era con gamma igual a 1, en este caso con gamma distinto de 1, y ahí observamos el punto azeotrópico. Lo mismo acá era de mínima, un azeótropo de mínima, y en este caso un azeótropo de máxima.
También ocurre, y ustedes se deben acordar de este tipo de diagramas, seguramente los ha hecho sufrir en termodinámica, donde ustedes tienen, fíjense, en la parte alta el equilibrio líquido-vapor y en la parte baja el equilibrio sólido-líquido. Entonces puede llegar a darse una condición de temperatura donde la curva de equilibrio líquido-vapor se solape con la de equilibrio sólido-líquido y les queda como un conejo de Pascua. Y que en este punto donde tenemos toda esta línea horizontal de equilibrio es la que nosotros observamos en este diagrama XY también como una línea recta, ¿sí? Esas son, acá tenemos miscibilidad parcial en la fase gaseosa y además tenemos una situación particular en la fase sólida. Como tercera parte de esto, de la parte de equilibrio, vamos a ver el equilibrio ternario cuando tenemos dos solventes inmiscibles entre sí. En este caso lo que usábamos eran los diagramas ternarios. ¿Qué vamos a ubicar en cada extremo? Vamos a ubicar en el extremo que está en la parte inferior las dos fases líquidas y los dos componentes de solventes, y en el extremo superior de este diagrama ternario vamos a ubicar al soluto que queremos transferir desde una fase a la otra. Por ejemplo, podríamos tener acetona y agua y queremos extraerle un determinado soluto que está disuelto primero en la acetona y que lo vamos a retirar con agua. Recuerden que en cada uno de estos extremos tenemos sustancias puras. Acá estaría el solvente 1 puro, el solvente 2 puro y el soluto puro. En cada uno de los ejes laterales de los lados tenemos mezclas binarias. Acá sería del solvente 1 con el soluto, del solvente 2 con el soluto y del solvente 1 con el solvente 2 en el eje horizontal. Y en cualquier punto en la zona central tenemos siempre tres componentes, ¿sí? En casos particulares, nosotros como estamos trabajando con Excel, estos diagramas de triángulos equiláteros los vamos a transformar de una escala de 3 ejes a una escala de 2 ejes, ¿sí? Acá teníamos los 3 ejes y lo vamos a transformar en 2 ejes, y el tercero, como ustedes saben, la sumatoria tiene que ser igual al 100% o a 1 si están en fracciones molares. Entonces podemos independizarnos de la tercera sustancia y hacer todos los cálculos solamente con 2 de ellas. Este formato era para resolución en papel y este formato lo estamos utilizando para el cálculo con Excel. Aunque hay algunos alumnos muy avanzados que han hecho una conversión de ejes en este tipo de diagramas y han podido representar lo mismo con Excel, pero en un diagrama equilátero. Bueno, con esto dejaríamos esta primera parte, el cálculo de equilibrio, que en realidad no tiene nada de nuevo, sino solamente repasar lo que hemos analizado de termodinámica. Sería interesante que ustedes nos manden algún mensajito de qué quedó claro de esto y qué no se llegó a comprender con tanta claridad, para que lo abarquemos nuevamente en los horarios de consulta vía Zoom o a través de los prácticos, o alguna respuesta por correo si es que hiciera falta. Bueno, dejen todo ordenadito y enseguida nos juntamos para ver la segunda parte de este tema.